Simularemos lo que es una gestión de riesgos de ciberseguridad para una empresa X. En la parte de abajo de la plantilla podrán ver una serie de pestañas que iré explicando uno a uno y esta plantilla al final será parte del curso que podrán utilizarla en su práctica profesional. En esta primera pestaña que llamamos tablas, nos encontramos con toda la información que ya vimos en capítulos anteriores sobre la tipología de riesgos, ya sea si un riesgo estratégico, de cumplimiento o tecnología. La siguiente tabla habla de el nivel de probabilidad. Esto también ya lo vimos, que va desde un nivel desde el 1 al 5. También tenemos lo que es el nivel de impacto. Más abajo podemos ver lo que es ya la definición del nivel de riesgo, que es una vez hagamos la sumatoria o multiplicación de los impactos y las probabilidades y con respecto a las amenazas, nos da un valor y se va clasificando dependiendo de esta tabla qué tipo de riesgo es. Y por último aquí abajo vemos ya la parte de tratamiento de riesgo. Esta tabla básicamente nos indica cuál va a ser la estrategia que vamos a aplicar a cada uno de los riesgos. Esta pestaña es simplemente informativa. Pasemos a iniciar con el primer paso, que es la identificación de los riesgos. Hemos hecho un ejemplo para poder explicar cómo se debe realizar una primera parte, que es la identificación de riesgos. Como pueden ver, en la primera columna tenemos el ID y luego pasa a ser lo que es el activo, que es la segunda columna. En activo, ya inicialmente ya debimos haber listado todos los activos que vamos a evaluar en nuestro sistema de riesgo. Estos activos pueden ser a nivel de hardware, de software, recursos, a nivel legal, entre otros. Esto, como ya los mencioné en capítulos anteriores, la norma ISO 27001 ya nos lista una serie de activos también que podemos utilizar. En este caso, hemos escogido unos al azar para poder trabajar nuestro ejemplo. En la primera fila podemos ver que el activo que nos referimos es un dispositivo de almacenamiento portátil o USB. La categoría es un hardware porque es un equipo físico. La protección existente, actualmente la empresa no cuenta con una protección existente. ¿Quién es el propietario de este activo y el riesgo? Sería el gerente del área. Amenazas. Y esto es aquí empezamos a trabajar ya con las tablas que nos dicta la norma ISO 27001. La norma ISO 27001 ya cuenta con un listado de amenazas y vulnerabilidades que podemos utilizar en nuestra identificación de riesgo. Veamos el ejemplo. Nos vamos a la pestaña que vemos aquí en verde como amenazas. Y como pueden ver, ya hemos extraído de la norma el listado de las amenazas que nos indica la norma y están determinadas aquí. Y de igual manera, para las vulnerabilidades, tenemos esta tabla que también es extraída de la norma ISO, en donde nos describe una lista de vulnerabilidades comunes que puedes utilizar para tu análisis de riesgo. Un punto importante es que estas tablas y este listado no es una ley. Se puede tomar de ejemplo, le podemos agregar o quitar dependiendo a la empresa, el tipo de empresa y el tipo de gestión o política que queremos llevar para la empresa. Entonces, regresando a la identificación de riesgo, para este dispositivo hemos identificado que hay una amenaza de revelación de información. Esto lo buscamos porque tenemos una lista desplegable que se alimenta de esta pestaña de amenazas. Entonces hemos seleccionado revelación de información. La vulnerabilidad, ¿cuál es la vulnerabilidad relacionada a esto? Que hay un control inadecuado del acceso físico, quizás el acceso físico a los activos. Esto también es una lista desplegable de la pestaña de vulnerabilidades y hemos escogido control inadecuado del acceso físico. ¿En qué nos puede afectar dentro de nuestros pilares de seguridad? Como hemos visto, el pilar esto se refiere a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces nos está afectando a nivel de confidencialidad de la información. ¿Y cuál es el riesgo asociado a esto? Que se pueda realizar una copia no autorizada de registro
por colaboradores desde el servidor de archivos. Y el código del riesgo. Cada riesgo se le debe asignar un código y ya más adelante veremos por qué. Como ejemplo también tenemos el ID SW01 que se refiere a software. Tenemos un activo de software que se refiere a la base de datos que incluyen los clientes, cuentas y activos. En este caso no existe una protección existente. El propietario sería el gerente de tecnología. Dentro de las amenazas hemos visto nuestra lista desplegable que cambios no autorizados de registros de la base de datos y acceso a la red o al sistema de información por personas no autorizadas. Para el primero, dentro de las vulnerabilidades hemos seleccionado la falta de control sobre los datos de entrada y salida, y para el segundo una falta de procedimientos para eliminar los derechos de acceso a la terminación de empleo. Esto quiere decir que una vez los empleados renuncian, no se está dando el seguimiento para eliminar los derechos de acceso, y esto puede ser una vulnerabilidad que pueda permitir que un ex empleado acceda al sistema, como vemos aquí en la amenaza, que es un acceso a la red y por ende acceso a la base de datos. ¿En qué nos afecta a nivel de pilares de seguridad? En los tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Riesgos asociados al primer caso: un posible robo o filtración de información del proceso de crédito y uso de ella por personas sin autorización. Esto quiere decir que la persona puede tener acceso a la información de las cuentas, créditos de los usuarios. Y la segunda se refiere a la alteración de la información de los clientes. Ambos riesgos han sido codificados de esta manera. Y por último tenemos un activo a nivel regulatorio, que es el procesamiento de datos. Protección existente: indican que existe el concepto de regulaciones a seguir, sin embargo no hay un procedimiento documentado y que siga la empresa. ¿Quién es el propietario? El gerente de cumplimiento normativo. Amenaza: una infracción legal que se encuentra en nuestra lista. Y vulnerabilidad: una falta de formación y conciencia sobre seguridad. Quiere decir que la vulnerabilidad que tenemos es que no hay una formación, una educación del equipo con respecto a esta regulación, y por ende puede haber una infracción ilegal que desemboque ¿en qué riesgo? En una sanción económica y afectación reputacional de la empresa. Como pueden ver, ya hemos completado el primer paso, que es identificar los riesgos. Definitivamente estos solamente son tres. Para una empresa real posiblemente este listado sea muy extenso. Esto es un trabajo que debe realizar el equipo de cumplimiento normativo o auditores junto con el equipo de IT, tecnología de seguridad y gerencia, para poder armar y desenmarañar todos los activos que tiene la empresa y ir identificándolos. Este es el primer paso en nuestra evaluación de riesgo. Muy importante, y hago un paréntesis: cuando hablamos de evaluación de riesgo, incluye la identificación, el análisis y evaluación y el tratamiento de riesgo. Estos tres pasos se refieren a una evaluación de riesgos. Veamos ahora el paso de análisis y evaluación de riesgo. Ya tenemos nuestros riesgos y nuestros activos y riesgos identificados. Estos mismos riesgos que identificamos en la parte de identificación pasan ahora a un análisis. Aquí vemos que el mismo código RSSO2 es el mismo que tenemos aquí, entonces estamos pasando este riesgo para acá, que vamos a analizarlo. Entonces se describe el mismo riesgo, el mismo nombre del riesgo es el mismo que teníamos acá. Y ahora en las columnas que siguen vamos a ya hacer una cuantificación de los riesgos a nivel de impacto, probabilidad y nos va a dar el resultado del riesgo efectivo. Entonces, dentro del primer riesgo, el RC2, hemos determinado que mantiene un impacto a nivel de 4. Como vimos en nuestras tablas, 4 significa que es un impacto alto. Esto es un análisis que hay que hacer obviamente entre todo el equipo. Esto no es un trabajo de una sola persona, se hace un análisis para determinar estos valores. Entonces se le ha asignado un impacto 4, una probabilidad de ocurrencia de 2 según nuestra tabla. 2 es que es muy ocasional, puede ocurrir en situaciones muy excepcionales, entonces no es un riesgo que ocurre muy común. Y en este caso muchas empresas hacen una suma de estos dos valores. En este caso también se puede hacer una multiplicación. La multiplicación nos da un valor de 8 como riesgo efectivo.
Si nos vamos a nuestras tablas, en el 8, para nosotros, ya es un riesgo extremo, un riesgo muy alto. Entonces el riesgo tenemos muy alto. Y el apetito del riesgo es el riesgo que nosotros podemos tolerar y hemos indicado que es un riesgo tolerable. ¿Cómo llegamos a este tema de si al final es un riesgo tolerable con respecto a nuestro apetito de riesgo? Y es aquí donde entra el mapa de calor. Veamos en la pestaña mapa de calor. En este mapa de calor tenemos los valores de impacto, los valores de probabilidad y riesgos, y también puede haber, así como puede haber riesgos negativos, también puede haber los riesgos positivos que se le llaman oportunidades. En este caso no vamos a trabajar con oportunidades, vamos a enfocarnos en los riesgos. Y como hemos visto en nuestro ejemplo, tenemos un impacto de 4 y probabilidad de 2. Si nos vamos aquí, impacto de 4 y probabilidad de 2, según nuestro mapa de calor y que nos dice nuestro apetito nos describe nuestro apetito de riesgo, el riesgo que puede tolerar la empresa, entonces nos indica que ese riesgo, a pesar que es un riesgo alto, es tolerable. Entonces, por eso hemos visto aquí que el riesgo es tolerable. Y asimismo se repite el mismo ejercicio para cada uno de los riesgos que identificamos en el primer paso. Hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo de ellos en esta fase de análisis y evaluación. Terminada esta fase, ya tenemos los riesgos bien analizados, identificados. Ahora vamos a tratarlos. ¿Cómo lo vamos a ir mitigando? Entonces nos vamos a la pestaña de tratamiento de riesgos. En la primera parte izquierda, básicamente se describe, es la misma tabla que teníamos en el análisis. La hemos agarrado y la hemos pasado a esta pestaña para poder hacer nuestro análisis más cómodo. Y lo que nos interesa es esto, el cuadro de tratamiento de riesgo. Veamos el primer ejemplo. Para nuestro riesgo 2, que es una posible robo o filtración de información del proceso de crédito y uso de ella para personas sin autorización, tenemos un riesgo efectivo de 8, un riesgo alto. Entonces, ¿cuál sería la medida a aplicar para tratar este riesgo alto con un valor de 8? Y es aquí donde entra la elección de opciones. Como ya vimos, hay 4 formas de mitigar, ya sea reducir, evitar, transferir o aceptar el riesgo. En este caso, como es un riesgo alto, queremos reducirlo. Posiblemente no lo vamos a poder mitigar en su totalidad, ni lo podemos transferir porque es un riesgo muy alto. Entonces, entre un análisis se determinó que este riesgo hay que reducirlo. Entonces, aquí, esto es una opción desplegable que ustedes podrían usar. Es más fácil, no hay que escribir, simplemente se toma la opción. En este caso, seleccionamos reducir. Y al reducir, como vimos en capítulos anteriores, entra aquí lo que son los controles. Que los controles son los controles que vamos a ejecutar para poder reducir ese riesgo. Pero ¿de dónde salen esos controles? ¿Cómo sabemos qué control aplicar? Y este es donde entra la norma ISO 27001. La norma ISO 27001 en su anexo A nos detalla una lista de controles, que es un poco extensa, que podemos aplicar en nuestra empresa. Obviamente esto no está escrito en piedra, es algo que la empresa puede ampliar más o reducir, pero básicamente para un sistema de seguridad de información, la ISO 27001, y si uno se quiere certificar, nos tenemos que basar en estos controles. Regresando a nuestra pestaña de tratamiento de riesgo, para reducir el riesgo de posible robo y filtración, hemos escogido el control A9.4.1 que se refiere a una restricción del acceso a la información. Vamos a restringir el acceso a información. La empresa va a implementar este control y al implementar este control se ha evaluado de que va a haber una reducción en el riesgo. Y aquí vemos que ahora tenemos un impacto de 2 y una probabilidad de 1. Y al hacer la multiplicación nos da un riesgo que le llamamos riesgo residual. Ya hemos visto anteriormente que es un riesgo residual, es el riesgo que nos queda luego del tratamiento. Tenemos un riesgo residual de 2. Y ya esto es un riesgo, si nos vamos a nuestro mapa de calor, podemos ver que al tener un impacto de 2 y una probabilidad de 1, básicamente esto es un riesgo no significativo. Ya se convierte en un riesgo no significativo para la empresa. Y aquí hemos hecho el tratamiento de riesgo para nuestro riesgo número 002. Y esto mismo se repite para los demás. Ahora, los dos primeros se ha efectuado una opción de reducir el riesgo
y por eso se aplica un control. Ahora tenemos tenemos el riesgo de indisponibilidad de la información. Esto puede referirse a que para los empleados, el usuario no está la información clara o no está visible fácilmente. Quizás esto no es un riesgo que impacte significativamente a la empresa, por eso vemos que tiene un riesgo efectivo de 3. En este caso no será necesario aplicar una reducción. Quizás la empresa vea que esto para ellos no es importante hacer o ejecutar algo, ya que puede tomarle muchos recursos o es muy costoso y no se tiene ahora como proyecto. Entonces en este caso la empresa dice, bueno, vamos a dejarlo así, vamos a aceptar el riesgo. En este caso la opción que hemos escogido es aceptar el riesgo, y al aceptar el riesgo ya no hay que aplicar ningún control, así que esto se queda en blanco. Básicamente al aceptarlo, básicamente este riesgo va a quedar en un riesgo residual de 0, ya que lo estamos aceptando en su totalidad. Y obviamente se determinó que no hay impactos, ya una vez aceptado no hay impactos, entonces su riesgo residual es 0. Y asimismo se debe seguir con cada uno de los riesgos que fueron analizados. Si quisiéramos transferir el riesgo o evitar el riesgo, por ejemplo, tengamos un riesgo aquí necesitemos transferir, ejemplo aquí, descripción del riesgo, costos elevados para iniciar proyectos nuevos. En este caso vamos a transferir el riesgo a un tercero. ¿Cuál sería la medida de implementación? Sería contratar a un tercero para ejecutar el proyecto. Esto es una implementación que hacen muchas empresas, es subcontratar muchas actividades o proyectos y no tener que invertir ellos en recursos inmediatamente para iniciar el proyecto, que es generalmente lo que pasa. Entonces le transfieres ese riesgo a una empresa tercera. Esto ya lo habremos hablado en capítulos anteriores. Y en base a esto, bueno, aquí me manda un error porque no está dentro de la lista desplegable, pero se puede desactivar la lista para estos casos y escribir nuestros propios controles o incluirlo dentro de los controles, abrir una pestaña aquí e incluir, en caso que vamos a aceptar o transferir o evitar los riesgos, cuáles serían nuestros controles. Esto depende de cada empresa. Y bueno, en resumen, esto sería lo que es el tratamiento de riesgo. Ya hemos identificado, hemos analizado y hemos tratado el riesgo. Toda esta información, ¿qué debemos hacer? Ahora debemos compilarla. ¿Y dónde se compila? Se compila aquí, en la matriz completa. Aquí básicamente agarramos el riesgo, todo lo que se hizo en la identificación y en el análisis, se colocó que fue tolerado, y luego se hizo una evaluación y un tratamiento y nos dejó un riesgo residual no significativo. Y esto va a aplicar para cada uno de los riesgos que ya hemos analizado. Y al final vamos a tener ya un resumen de todos los riesgos que tenemos, y si aquí tenemos en algún momento todavía un riesgo elevado, la gerencia y el equipo tendría que tomar acciones. Esto de acá arriba básicamente es información general del cuadro, porque este es un cuadro que se va a compartir con todo el equipo y también va a ser va a formar parte del procedimiento de gestión de riesgo que vamos a ver más. Esta plantilla la vamos a ver en el capítulo siguiente. Entonces, básicamente, esto es una evaluación de riesgo. Hemos hecho una evaluación de riesgo completa. Como les mencioné, esta plantilla se las vamos a compartir. Va a ser utilizada por ustedes, pueden aplicarla en su vida profesional. Ya tiene toda la información que indica la norma ISO 27001, y la gestión está basada en la ISO 27005, políticas o procesos dictados por la ISO 27005, por lo cual esto es una información muy útil que puede ser aprovechada a su máximo en su empresa, en su vida profesional y como gestores de riesgos.